Trajimos una Biblia, hermanos queridos. Los invito a que la tomemos en nuestra mano derecha. De ser posible, la pongamos en alto y digamos de esta forma: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla. Nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Padre, gracias porque nos das el privilegio altísimo de escucharte. Gracias porque tu palabra, Señor, también no vuelve a ti vacía. Así que estamos confiados en que lo que hoy vamos a recibir de ti ha de tocar nuestra vida. Y tu Espíritu Santo seguirá trabajando en nosotros para que seamos lo que anhela tu corazón. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Por quienes no me conocen, porque creo que así es, el Señor me da la bendición de ser parte de esta iglesia Oreb, y el Señor nos ha encargado a mi familia y a su servidor el desarrollo de la iglesia en formación, que aquí se le conoce como Maranata. Allá en el barrio donde está ya la conocen las personas con otro nombre, lo conocen como La Zona, pero es la bendición que el Señor nos da y por eso no nos vemos tan seguido por acá. Pero reciban un saludo de todos sus hermanos de esta iglesia, que es hija de la Iglesia Bautista desde la Ciudad de México. Amén. Bien, sin más preámbulos. La iglesia es el instrumento por medio del cual Jesús tiene planeado alcanzar su visión. El Señor tiene una visión clara de lo que quiere. Y el instrumento que Él ha determinado para que esta visión se alcance es ¿cuál? Otra vez, porque creo que estábamos desconectados, pero ya con esto ya nos conectamos. No, si me preguntan a mí en lo personal, qué quemón, así que, y sí pregunto de manera personal, así que era así como para que ya todos nos conectáramos. Bien, repito, me voy al inicio. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, tiene una visión clara de lo que quiere. Y para alcanzar esa visión, tiene un instrumento bien definido, que es la iglesia. En la Biblia encontramos una descripción detallada de la iglesia de Jesús en el libro de los Hechos. Como se dieron cuenta el domingo pasado, en la reunión del domingo pasado, en este año ha sido un acuerdo de las iglesias de la red que vayamos al libro de los Hechos. Así que Dios aclarará nuestra percepción de la iglesia para que seamos lo que debemos ser. Déjenme ir a un pasaje que se encuentra en el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, el versículo 10. Es la traducción al lenguaje actual. La novia dice así, ¿lo lee conmigo? Dice: a los ojos de mi amado no podría ser más bella. O sea, el lenguaje chilango del siglo XXI: mi novio me ve y tira la baba. ¿No? Se dice, wow, oh, qué preciosa, ¿no? Cosas así. Qué bueno que no me fui más chilango, ¿verdad? Hubiera hecho otras cosas. Bien. La cuestión es si la iglesia, como novia de Cristo, porque la iglesia aparte es la novia de Cristo, ¿estamos de acuerdo? La pregunta es si la iglesia, como novia de Cristo, y muy particular en nosotros, Oreb, en la Ciudad de México y por todo el país y más allá de las fronteras, donde nos encontramos, el Señor nos ha dado la bendición de encontrarnos presentes. La cuestión es si la iglesia de Cristo, y muy en particular nosotros, tal como somos hoy en día, tal como somos hoy, así como nos encontramos, podríamos decir lo mismo, decir esto. ¿Lo lee conmigo? A los ojos de mi amado Jesús no podría ser más bella. Es una declaración tremenda, pero es la que la iglesia debería poder llegar a decir. O sea, me ve Jesús y dice: qué bárbaro,
está re chula. Nadie le gana. Bueno, la pregunta es, ¿nos ve el Señor y si dice eso? Alguna vez escuchando la exposición de la palabra del Señor, en un grupo de jóvenes, nos llevaron a leer la parte de la Escritura donde dice la Biblia que el Señor va a recibir a su novia vestida ¿de qué? De lino fino. Dice la Biblia también, sin arruga, sin mancha, ni cosa semejante. Y la hermana que estaba compartiendo en esa reunión con jóvenes tomó un lienzo y nos dijo, este es lino fino. Lo dejó caer y se veía bien bonito así, bien planchadito. Y nos dijo, pero me tardé mucho tiempo planchándolo. Tomó otra tela de otra bolsa y sacó, dijo, es del mismo lienzo, pero estaba arrugadísimo. Dijo, porque el lino, si se descuida, se arruga muy feo. Y dice el Señor que Él viene por una iglesia vestida de lino fino, sin arruga, sin mancha, ni cosa semejante. La pregunta es, nosotros, yo como parte de la iglesia del Señor, puedo decir, a los ojos de mi amado Jesús, no podría ser más bello. Este año, perdón, este año al ir al libro de los Hechos, tendremos la oportunidad de embellecernos. Es como un curso de belleza, interna y externa, por todos lados, para ser la iglesia que el Señor desea. Así que los invito, hermanos, a que vayamos y leamos nuevamente en el libro de los Hechos, más o menos el mismo pasaje que leímos el domingo pasado aquí. Y si la meditación de esta noche tiene que tener un nombre, la podemos titular así: el ser de la iglesia. El ser. Y yo me equivoqué en esa primera L mayúscula porque debe ser minúscula. Y ser sí está en mayúsculas porque como no es nada raro aquí en la iglesia Bautista Oreb, vamos a hacer un acróstico. ¿Qué les parece con la palabra ser? ¿De acuerdo? Son 3 letras. ¿Cuáles son? Eso, S-E-R, el ser de la iglesia. Amén. ¿Estamos listos? Vayamos. Hechos 1, los versículos del 1 al 14 y los vamos a ir leyendo por partes. ¿De acuerdo? Primero leamos del versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra del Señor, así lo podemos seguir aquí en la pantalla. Dice la Biblia, por cierto, el pasaje que vamos a tener frente a nosotros fue tomado de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice la Biblia así: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Con muchas pruebas ¿qué? Convincentes. Amén. Con la primera letra de la palabra ser. ¿Cuál es esa letra? S. Veamos con la S, que ya se la saltaron aquí los hermanos, pero se van a regresar. Sí, seguros. El ser de la iglesia incluye esto: estar seguros de su razón de vivir. ¿Cuál es su razón de vivir? La resurrección de Cristo. Los primeros discípulos estaban convencidos. ¿De qué estaban convencidos? Antecito de la resurrección de Cristo, ¿de qué estaban convencidos? Sí, por acá lo dijeron fuerte. ¿Qué? De la muerte de Cristo. Y eso de estar convencidos de la muerte de Cristo era algo terrible, porque no es nada más se murió. Dice la Biblia que estar convencidos de la muerte de Cristo los llenó ¿de qué? ¿De qué? No solo de tristeza, de temor, de pánico. Dice la Biblia que se escondieron por miedo. ¿Alguien aquí se ha escondido? No digan, levanten la mano y digan amén. Sí, porque maté 3 cristianos. No. Pero, ¿le ha tocado esconderse? No es cualquier cosa. Se llenaron de pánico. La muerte de Cristo los llenó de pánico, los llenó de temor.
Estaban seguros que Cristo había muerto y lo habían sepultado. Estaban convencidos de que aquel que los había traído al grado de dejar todo por seguirle, ya no estaba con ellos. Sin embargo, la Biblia nos deja ver que apenas unos días después de haber estado escondidos por miedo, porque Cristo había muerto, apenas unos días después se convirtieron en predicadores valientes, osados, sin miedo. Ya lo iremos viendo con el paso del tiempo en este año, cómo la gente los tomaba y dice que los amenazaba y les decían: no, les prohibimos de manera terminante que no prediquen en el nombre de Jesús. Y luego, para darles una convencidita, les daban azotes. O sea, los golpeaban en la espalda, los latigaban, los vareaban. Ese castigo sí sabe usted que se sigue utilizando en algunos lugares del Medio Oriente, ¿no? Golpear con vara. ¿Sabe que cuando golpean a una persona así, dicen los que lo han sufrido, que la gente dura meses sin poder sentarse o acostarse así sobre la parte que ha sido golpeada? Y a los discípulos les decían: les prohibimos terminantemente que sigan predicando en el nombre de Jesús, y los azotaban. Y los hermanos salían de ahí con la firme convicción de que tenían que seguir predicando que Cristo estaba vivo. ¿Qué generó ese cambio? ¿Qué generó aquel cambio? Aseguraban que el Jesús que murió crucificado estaba vivo. Así lo dijeron, por ejemplo, de Pablo. Un poco después, si le dan la siguiente diapositiva, hermanos, dice la Biblia en el libro de los Hechos que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba que estaba vivo. Eso lo encontramos en Hechos 25:19. Algunos podrían argumentar que era pura imaginación, se lo imaginaron, figuraciones de ellos, lo querían tanto que se les hace que está vivo. Sin embargo, leamos otra vez lo que leímos en el libro de los Hechos. Si nos dan la siguiente diapositiva, hermanos, gracias. Dice así, lo leemos juntos, léalo conmigo, por favor. Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él estaba vivo. Se ve que Dios tenía un especial interés, un gran interés en que los discípulos supieran que Cristo estaba vivo. Miren, pensemos en esto. Pudo haber Cristo resucitado y aparecérseles una sola vez. Bueno, ya exagerando, dos, porque entró Jesús al lugar donde estaban ellos reunidos, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Sin embargo, Tomás no estaba con ellos. Y cuando llegó y le dijeron: ¿qué crees? El Señor ha resucitado. Dijo: ¿qué te pasa? O sea, está bien que las mujeres se lo crean, ¿no? Pero ustedes están tan viejotes. Y entonces el Señor se les vuelve a aparecer una segunda vez. Igual, estando el lugar cerrado, las puertas, se pone en medio de ellos, estando Tomás presente, y les vuelve a decir: pasa a vosotros. Y entonces le dice a Tomás: préstame tú, porque Tomás, ¿se acuerdan de lo que había dicho? Si no meto mi dedo en sus heridas y mi mano en su costado, en la llaga de su costado, no voy a creer que está resucitado. Y entonces Cristo le dice: a ver, Tomás, nada más vine a eso, dame tu dedo y mételo aquí, y luego vas a meter toda tu mano aquí. Y entonces Tomás cayó de rodillas y dijo: no, Señor, mi Dios. Y Cristo le dijo: porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Como que ya eso era suficiente, ¿no? Esas dos veces para que creyeran. Pero dice el texto que Cristo se les apareció, ¿qué? Díganlo conmigo. Cristo se les apareció, ¿qué? Varias veces. ¿Y les qué? Les demostró. ¿Con qué? Con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Se ve que Dios tenía un especial interés en que aquellos discípulos no tuvieran duda alguna de que Jesús había resucitado. Podríamos decir que hizo todo lo necesario para que sus seguidores estuvieran seguros de que Dios resucitó a Jesús de los muertos, porque si no lo hubieran creído, su predicación no hubiera sido así de entregada, de osada, de veraz, de convincente. Ahora, aquí en este punto
Tengo un par de preguntas que compartir con ustedes y mis hermanos ahí arriba me van a ayudar. Exacto. Primera pregunta. Es para nosotros. ¿Estará Jesús tan interesado en su iglesia hoy como en aquellos días? ¿Tendrá el mismo interés? ¿Cuál era el interés que estamos viendo ahorita? ¿Cuál era el interés de Dios? No solo demostrar. No solo demostrarlo. ¿Cuál era el interés? Eso, mi hermano. Que sus discípulos estuvieran 100% convencidos de que Jesús había resucitado. Pregunta, ¿estará Jesús tan interesado en su iglesia hoy como en aquellos días? Siguiente pregunta, gracias. ¿Esperará a Dios que el efecto de la presencia de la iglesia en el mundo hoy sea el mismo que al principio? ¿O estará dispuesto a tener hoy una iglesia que no sea lo que originalmente planeó? Ya pasaron 21 siglos, ¿sí o no? Más de 20, estamos cursando el 21, digamos. ¿Usted cree que Dios diga, pues ya, pasaron 21 siglos, pues ya lo que sea, ya lo que salga? ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Cuántos tienen más de un hijo? Bien. Algunos como yo nos pasamos todavía más. Dios me dio la bendición me regaló 4 hijos preciosos. Perdón. Y hace poco nos dio la bendición de que empezara a vivir con nosotros un muchacho ya de más de 15 años, pero que vivía en la calle. Y ahora es nuestro otro hijo. Yo le pregunto, si usted tiene más de un hijo, ¿qué dice? El primero que salga campeón, el otro ya lo que caiga. ¿Verdad que no? El grande Dios lo bendijo con un hijo esforzado, y luego el segundo y el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y ya no hay que lo de esas familias, pero el último, que salga ahí cualquier porquería. ¿Cómo ves? ¿Sí? Algunos jóvenes dijeron, amén. No es cierto. Era para que se conectaran otra vez. Por supuesto que no. Entonces vuelvo a esta pregunta. ¿Será que Dios dice de la iglesia del siglo XXI? No, pues ya la del siglo I sí creyó y predicó. La del siglo XXI, ya que salga ahí toda rascuacha. ¿Sí será el pensamiento de Dios? Obvio no. Obvio no. Si Dios sigue siendo Dios, y por supuesto que lo es, Él espera que su iglesia tenga los mismos alcances, los mismos alcances. ¿Cómo se logrará eso? Sencillo, sencillo. La iglesia necesita estar convencida de que Cristo vive. Nada más. Si estamos convencidos de que Cristo vive, nada nos puede detener. Hay un problema en la iglesia del siglo XXI, no sé, seguramente no solo en la iglesia del siglo XXI, no sé cuándo haya empezado, pero sí hay una situación en la iglesia actual. Hay mucho cristiano de corazón y mundano de mente. O sea, hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, pero nuestra cabeza sigue enfocada en lo que es del mundo. No hay que perseguir la chuleta, porque si no... Estas personas estaban convencidas que Cristo está vivo. Y dice la Biblia, y dejaron todo por seguirle. ¿Y qué van a comer? Dios proveerá. Para lograr el objetivo que Dios le dio a su iglesia, lo único que necesita la iglesia es estar convencida y segura de que Cristo vive. Él quiere y puede demostrarnos eso cada día. Eso es lo que Él quiere, cada día, cuando amanece. Y cualquier otra cosa pasa por nuestra cabeza, el Señor dice, mi objetivo es que Alexis hoy esté convencido de que yo estoy vivo. Nada más, ese es mi interés. Que Cristo está vivo es el mensaje que yo recibí algún día. Me lo compartió, por supuesto, alguien que estaba seguro que Cristo estaba vivo, o que Cristo está vivo, que Cristo está vivo, pero estuvo presente en aquellos días de la resurrección. Esa persona que a mí me compartió, por supuesto que no. Pero me lo dijo con tal vehemencia, con tal veracidad,
que yo no pude menos que acercarme a buscar y comprobar si Cristo está vivo o no. Y hoy estoy muy convencido de que Cristo está vivo. Me lo demuestra todos los días. Cristo está vivo. Estoy seguro de que Jesucristo quiere demostrarnos que está vivo y nos quiere demostrar su poder. Su argumento sigue siendo el mismo que desde el inicio, para demostrarnos que está vivo. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? ¿Qué es lo que planea el Señor? Lo mismo que desde el principio. El Señor nos dice esto, ¿lo leemos todos juntos? Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Ven y ve, ven y ve, ven y ve. Porque ser la iglesia de Jesús no se trata de compartir conocimientos. Ser la iglesia de Jesús no se trata de decirle a las personas lo que sí pueden hacer y lo que ahora no pueden hacer. Ser la iglesia de Jesús se trata de compartir la vivencia diaria que tenemos con el Señor. Seremos testigos de que Jesús vive en la medida en que nos decidamos a caminar con Él cada día, todo el día. Experimentar que Cristo vive de forma convincente no tiene nada de mágico. No tiene nada de mágico. Solo se necesita vivir cada día dándole al Señor el lugar más alto y de más honra en la vida. Una muchachita que se convirtió al Señor, que le dio su vida al Señor allá en la iglesia en formación, donde el Señor nos permite trabajar. Un día, un sábado, recuerdo muy tempranito, como a las, bueno, no tan tempranito, porque decir, hasta esa hora se para, pastor. No, ya estaba yo bañado. Pero llegó como a las 10 de la mañana a tocar así como desesperada a alguien, y fueron a ver quién era y me dijeron, pastor, ¿quiere hablar con usted Moni? Y le dije, sí, ¿qué pasa? Y estaba llorando así. Y me dijo, pastor, nadie me cree lo que les digo. Vengo llorando no porque yo me sienta mal, pero ¿por qué la gente no lo puede creer? Y yo le pregunté, ¿qué es lo que no pueden creer, Moni? Me dijo, nadie me cree cuando les digo, hablo con Dios y Dios me habla. Y me dicen, estás loca. Y yo les digo, no. Hoy platiqué con Él en la mañana y de lo que platiqué en el día me va aclarando las cosas. Dios me habla. Y me dijo, ¿sí estoy loca? Dígame si estoy loca para irme a tratar. Y le dije, esa es la locura que todos los cristianos debemos tener. Poder ver que Cristo donde sea nos está hablando y reaccionar a su voz. Solo se necesita vivir cada día dándole al Señor el lugar más alto, de más honra en la vida. Terminemos diciendo esto en este momento. Vivamos a Jesús a plenitud. No nos perdamos de la oportunidad de estar totalmente seguros de que Jesús es Dios vivo y no sea solo nuestra religión. No nos conformemos con lo que el mundo nos ha dicho hasta hoy, que es seguir a Cristo. Él está vivo. Es más, les quiero decir algo. Yo sé que algunos lo saben, pero se los vuelvo a decir. Ojalá lo crean todos, ojalá todos lo creyéramos. Pero en este momento que estamos aquí sentados, hemos cantado, estamos escuchando este mensaje, estamos meditando en la palabra de Dios, Cristo está ahorita en medio de nosotros. El ser de la iglesia incluye estar seguros de nuestra razón de vivir, convencidos de la resurrección. Pero la siguiente letra de la palabra ser inicia ¿con qué letra? La letra E. Entendidos de su objetivo, el reino. Mire, le leo, dice la palabra del Señor, continúa diciendo versículo 4 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. Fíjese la pregunta que le hicieron con insistencia. Está ahí Jesús dándoles pruebas convincentes de que ha resucitado, y ellos con insistencia le preguntan, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? O sea, en otras palabras, ¿qué le estaban diciendo? Ya le vamos a dar allí a los romanos. Les vamos a romper toda la casa. Ya, Señor, ya. Y Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra.
Si nos regresamos a lo primero que leímos, dice la palabra de Dios así. Regrésense, hermanos, hasta el principio de esta parte que leímos. Lo leen conmigo ustedes, por favor. La primera oración, ¿la leemos? ¿Qué dice? Y les habló del reino de Dios. Mire, una vez que Cristo resucitó, y ahí va a aparecer en la pantalla, es un pasaje que se encuentra en Mateo 28 y 18. Cristo se les aparece a los discípulos ya resucitados y les dice esto, léalo conmigo. Dijo el Señor: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Está resucitado. Les había dicho: mirad mis manos, mirad mis pies, yo soy el mismo. Y luego les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso yo creo que los discípulos, sin duda, al verlo resucitado y escuchar esta declaración, a su mente vino este pensamiento. Échenle, hermanos, por favor. Siguiente diapositiva. Esto fue lo que pensaron: Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Pues si se te dio toda autoridad, vamos a darle a estos malvados romanos opresores. Sin embargo, la respuesta que el Señor les da no tiene que ver con su pregunta. El Señor les contesta esto: y les habló del reino de Dios. Y les contestó: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a toda la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Alguien se ha encargado de tergiversar el objetivo de la iglesia. Pero nosotros debemos estar entendidos del objetivo de la misma, porque alguien se ha encargado de tergiversar el objetivo de la iglesia. Algunos han hasta llegado a enseñar que el propósito de la iglesia es la comodidad. Dejar de sufrir, ¿no? Pare de sufrir. Hacerse rico. Pero no les echemos tanto la culpa. Es algo así como lo que los apóstoles le preguntaron: oh Señor, con toda tu autoridad, ¿ya le vamos a dar en la torre a los romanos? ¿Ya vamos a hacer? ¿Quién de los 12 o de los 11 que todavía vivían, quién va a ser el primer César judío? O el primer César Galileo. Que Dios corrija nuestra visión es muestra de que se interesa por nosotros, por nuestro desempeño y por nuestro sano desarrollo. Y la Biblia nos aclara esto: ser iglesia de Jesús tiene que ver con involucrarnos con el extendimiento de su reino. Ser iglesia de Jesús tiene que ver con involucrarnos con el extendimiento de su reino. No tiene que ver con comodidad. No estoy hablando en contra de tener una iglesia cómoda, un templo cómodo, un lugar cómodo para reunirnos. No estoy hablando en contra de esas, pero ese no es el objetivo. El objetivo es el extendimiento del reino del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aunque no estemos de acuerdo, así es. Este es el trabajo de todos, no solo de unos cuantos. Ay, Señor, gracias por el grupo de alabanza. Qué bonito que cantan y puedo invitar a alguien a la iglesia y que cosa bien bonito. No es trabajo nada más de unos cuantos. Que el Paz, qué bonito que el Paz predica y qué bueno que manda sus devocionales todas las mañanas. No es trabajo de unos cuantos, es el trabajo de todos. Ser iglesia del Señor tiene que ver con estar seguros de la resurrección de Cristo y estar entendidos del objetivo de la iglesia, que es el extendimiento del reino. Que el reino de Dios se establezca en la tierra tiene que ver con personas transformadas. Su vida y mi vida transformada, diferente a lo que fuimos antes, por el trato diario del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que luego llevamos esa transformación a nuestra familia. Las iglesias, los grupos cristianos, algunos que yo conozco, se emocionan cuando hay un convertido. Qué bueno que se convirtió alguien, pero nuestro visión no debería parar ahí. Nuestro enfoque, nuestra lucha, nuestro trabajo, nuestro cuidado no debería de acabar ahí. Esa transformación tiene que llegar a la familia de aquella persona, ¿qué no? Y cuando una familia ha sido transformada, entonces esa familia puede influir en las familias a su alrededor, en su comunidad. ¿No es lo que está diciendo el Señor? Serán mis testigos en Jerusalén, y luego en Judea, y luego en Samaria, y luego hasta el último de la tierra.
No se trata de que tengamos un mensaje solamente religioso, sino que debemos de poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios se encuentra en lugares donde la forma de vivir de Dios domina sobre las acciones de las personas. ¿Sí o no? Conocí a un hermano que el Señor lo mandó a trabajar. Él es africano, pero de un país no islámico. Y el Señor le puso en el corazón ir y servir, alcanzar gente en un país islámico. Y para eso se fue a establecer una escuela de inglés en ese país. Empezó a echar a andar la escuela y contrató un maestro. El maestro era de religión maometana. Y en sus horarios le pedía, decía, tengo que ir a la mezquita a orar. Adelante. Pero esta persona padecía de migrañas tan fuertes que a veces no iba a trabajar. Y entonces un día, este amigo mío llegó a trabajar, su empleado, con aquel dolor de cabeza terrible. Le dijo, discúlpame, me tengo que retirar, no aguanto el dolor de cabeza, me voy a poner muy malo. Y le dijo, ¿me dejas orar por ti para que Jesús te sane? Le dijo, ¿tú oras a Jesús? Y le dijo, sí. Pues es uno de los 3 profetas de tu religión, ¿qué tiene de malo? Le dijo, ¿me dejas orar a Jesús? Y oró por él y se fue con su migraña. Y nos platica, cuando se iba enfermo de migraña, regresaba después de 2 días ya mejor, pero la migraña lo tiraba. Para sorpresa de mi amigo y más para sorpresa de su empleado, regresó a las clases de la tarde. Y le dijo a mi amigo, y el otro le dijo, acabaron el día de trabajo y le dijo, ¿qué pasó con la migraña? Dijo, no, esa oración que hiciste a Jesús es buena. Y entonces empezó a compartirle de Cristo. Este local, esta persona que vivía ahí, que era de ahí, le decía, yo no puedo dejar de orar en la mezquita. Si dejo de ir a orar en la mezquita me van a perseguir. Dijo, no, no dejes de ir, es más, voy contigo. Nos vamos a hincar cuando se hincan ellos. Y ellos dicen, al hincarse a orar, creo en Alá, Dios Todopoderoso, y en Mahoma, su profeta. Y le dijo, nada más tú y yo vamos a orar y vamos a decir, creo en Alá, que Alá quiere decir Dios, es el nombre de Dios en ese lenguaje. Creo en Alá y en Jesús, su profeta. No nos pueden echar porque es uno de los 3 profetas que considera su religión. Y empezaron a orar así. Y entonces el de junto les dijo, ¿por qué oran a Jesús y no a Mahoma? Y el otro dijo, es que Jesús sana. A ver, ¿cómo está eso? Me decía mi amigo, después de 2 años y medio, 50 de los varones de esa mezquita oraban a Jesús y leían la Biblia. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. No se necesita ser ministro de culto. No se necesita ser pastor para que nosotros vayamos y extendamos la luz de la palabra de Dios con las personas que están alrededor de nosotros. ¿Qué sabe hacer? Cocinar rico, úsalo para extender el reino de Dios. ¿Qué sabe hacer? No sé, en la iglesia hay una hermana que recientemente se convirtió al Señor, le entregó su vida a Cristo. ¿Qué es? Es podóloga. Y entonces, ¿qué hace? Va y hay un horario en que se ofrece atención a los pies a personas de la tercera edad. Y entonces, mientras está acá sobándoles los pies y haciendo masajito y cortando las uñas y todo, llega el momento en que le preguntan, ¿y por qué lo hace sin cobrar? Y dicen, no, pues que a mí ya me pagaron, me dieron vida. Yo lo hago porque Dios me ha bendecido. No quisiera conocer a Dios como yo lo conozco. Ser la iglesia de Cristo tiene que ver con estar seguros de la resurrección de Cristo, al grado de entender el objetivo de la iglesia, que es extender el reino. Amén. Vamos a lo último, porque ya los vi con cara de que quieren empezar a cabecear. No sé si se están diciendo amén, amén, amén. Pero vamos a acabar. Última letra de la palabra ser. La R.
que nos dice esto: radicales en su preparación, la obediencia. Ser la iglesia de Cristo tiene que ver con ser radicales en la preparación, la obediencia. Déjenme leer los siguientes versículos. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Después los apóstoles regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, y varias mujeres más, y los hermanos de Jesús. Ya estamos conscientes de que nuestra tarea tiene que ver con extender el reino del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, situaciones muy sencillas que hacer que nos resumen lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Qué les dijo el Señor? No se vayan de Jerusalén hasta que reciban el don del Espíritu Santo. Estén reunidos. Y eso fue lo que hicieron. A nosotros nada más nos toca obedecer. Veamos lo que ellos hicieron y tan solo haré énfasis en algo que ya se nos compartió en el sermón del domingo. Primero, adelante hermanos, se mantuvieron juntos. Reunirnos no solo es importante, sino vital. No es lo único que hay que hacer, pero es básico. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me doy a entender? No es lo único que hay que hacer, pero es básico. Ellos se reunieron. ¿Somos iglesia de Cristo? Reunámonos. ¿Estás convencido que Cristo está vivo? Reúnete. Que tu manera de que lo hagas inspire a otros. ¿Cómo dice el Salmo? ¿Yo me qué? Sí, hermano, dígalo fuerte. ¿Yo me qué? Dígalo fuerte como la palabra que está diciendo. ¿Yo me qué? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Me confieso pecador. Mi mamá me mandaba a la iglesia de chico. No estaba yo convencido que Cristo estaba vivo. Y mi mamá me mandaba a la iglesia y iba yo a la parada del camión así. Porque yo sabía que si el camión me dejaba, el otro iba a tardar media hora y ya no llegaba al culto. Entonces iba yo así. Y veía que ya venía el camión. Ya se me fue. Y entonces sí, ya regresaba a casa. Ahora sí que, como decía Héctor Suárez, ¿qué nos pasa? ¿Yo me qué? Ahora lo puedo decirle así, aunque pues ya lo ensayamos. Ahora digámoslo como si estuviéramos alegres. ¿Yo me qué? Yo me alegré. ¿A dónde vas? ¿A la iglesia? ¿Estás tonto o qué? ¿A quién le da gusto ir a la iglesia? ¿A mí? ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí me da pruebas, en parte, porque no es el único lugar donde pasa, pero me da pruebas de que Él está vivo. Radicales en la obediencia. Se mantuvieron juntos y oraban. La oración es innegable muestra de la obediencia a Dios. Oremos, busquemos a Dios aquí y cuando estamos en casa. En resumen, seamos radicales en nuestra preparación. ¿Cómo nos preparamos para ser la iglesia de Cristo? Obedeciendo. Hagamos lo que Él nos dice. Reunámonos, oremos y estemos a la expectativa de la dirección que Dios nos da para obedecerlo. Hermanos queridos de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México, Dios le ha dicho a Oreb que Dios quiere que tengamos nuevas instalaciones. No es una tontería. Obedezcámoslo y veamos qué pasa. Algunos otros tuvimos la experiencia de, yo empecé a asistir aquí a Oreb cuando ya había 3 cultos aquí. Pero el culto de las 8, 10, 12, el culto de las 12 era el que menos se llenaba. O era el de las 8, no me acuerdo. El primero, el de las 8. Entonces, se le decían los cultos a los hermanos: si gustan atender y haya más espacio para que se puedan sentar, vengan al culto de las 8, porque era el que menos gente venía. Pero llegó el momento en que ninguno de los cultos era no atendido.
Y entonces tuvimos que dar un salto de fe al fórum. Cuando nos fuimos al fórum, hubo gente que dijo: estos ya se van a reunir en un salón de fiestas, va a apestar a cigarro cuando se reúnan. Eso, ¿tampoco Dios quiere eso? Pues dimos el salto de fe y el Señor hizo crecer la iglesia. Y ahora el Señor nos ha dicho: síganme en obediencia, levantemos nuevas instalaciones, obedezcamos al Señor y ahí veamos lo que Él hace. Porque a nosotros nada más nos toca ser iglesia, seguros de su resurrección, enfocados en el objetivo de la iglesia, que es extender el reino, y radicales en la preparación. Obedezcamos al Señor, lo demás lo hace Él. Ser iglesia. Dejémonos transformar e infectemos a otros con el mensaje y la enseñanza que Dios nos ha dado. De eso se trata el extendimiento del reino de Dios. Este 2018, luchemos por poder decir de verdad. ¿Me dan la que sigue, hermanos, por favor? Luchemos por poder decir de verdad eso que está ahí arriba. ¿Lo podemos leer juntos? 1, 2, 3. A los ojos de mi amado Jesús, esta iglesia no podría ser más bella. Nos ve y dice: qué bonita, es mía, se ha preparado para mí. Comencemos por ser iglesia, seguros de nuestra razón de existir, enfocados en el reino, radicales en la obediencia. Estoy seguro que el primer interesado que eso pase, que seamos iglesia, que tengamos el ser de la iglesia, ¿quién será el más interesado en ello? Seguro, el que pasa tiempo dando pruebas irrefutables de que Él está vivo. Estoy convencido de que el primer interesado y comprometido en que así suceda es Dios mismo. Así que el desafío a ser la iglesia de Jesús es para nosotros. Inclusive, si hay alguien aquí que considera que pues nos visita de repente, sí me gusta ir, me caen bien, cantan bonito, se siente bonito estar ahí. Inclusive si uno de nosotros, de ustedes, está en ese nivel, este mensaje es para usted. Que le entreguemos la vida a Jesucristo, nuestra vida sea transformada y todos juntos vivamos la preciosa experiencia de ser la iglesia de Jesús. Amén. Amén. Señor, gracias en esta hora por lo que tu palabra nos deja ver. Nosotros somos el pueblo del libro. Tú esperas que leamos y creamos y obedezcamos, y te damos gracias por hablarnos, Señor. Muchas gracias por hablarnos. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias por lo que nos has dicho hoy. Tú ves a la iglesia con este ser, seguros de que tú estás vivo y háganle como quieran. No me voy a callar, lo voy a decir. Cristo está vivo. Enfocado en el objetivo de tu iglesia, extender el reino, tu reino, Señor, tu reino. Que otros aprendan a obedecerte. Que otros se enamoren de ti. Que otros digan: ¿cómo no conocí a Cristo antes? Y radicales en nuestra preparación, obedecerte a toda costa. Gracias, Señor, por hablarnos. Hermanos, sigamos orando. Y yo creo que Dios habló con alguno de nosotros en esta noche. Alguien le dijo: hey, te vine a ver a ti, de que este mensaje te lo mandé a ti. Y usted necesita, no puede quedarse callado y decir, pasar de largo ante el mensaje del Señor. Usted necesita decirle: Señor, sí, Señor, me hablas a mí y aquí estoy para decirte amén. Quiero vivir así, porque yo quiero que un día tú digas: es parte de mi iglesia, bella, hermosa como yo la quiero. Si ese es tu caso, hermano, ¿por qué no me permites orar por ti y junto contigo? Me lo podrías decir levantando tu mano y oramos juntos en esta hora. Dios le bendiga allá atrás, hermano. Dios le bendiga, Dios la bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga allá atrás. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias al Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Oremos juntos. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Dios te bendiga, pequeño. Dios te bendiga. Amén, Señor. Gracias. ¿Por qué? Tú tienes en tu perspectiva, nos ves a cada uno de nosotros siendo parte de una iglesia así, que tiene este ser precioso que tu palabra nos ha dado en Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén.